El día de la boda de mi hijo, una copa de vino expuso un vínculo oculto e inesperado. Manuel se encontraba en el jardín de su casa, observando cómo su mundo se transformaba. Flores adornaban cada esquina y risas llenaban el aire. Hoy era el día más esperado, el día de la boda de su hijo Diego. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su corazón. Había dedicado su vida a su taller mecánico, trabajando sin descanso para ofrecerle a Diego un futuro mejor. Pero ahora, mientras veía a su hijo sonreír al lado de María, una angustia indescriptible lo invadía. La ceremonia se llevaba a cabo rodeada de amigos y familiares, todos reunidos para celebrar el amor. Pero, de pronto, la voz de don Esteban resonó en la atmósfera festiva, y el aire se volvió pesado. Un antiguo secreto salió a la luz, un vínculo entre las familias que amenazaba con desmoronar la felicidad construida. Los murmullos se hicieron eco en los rostros de los asistentes, y el corazón de Manuel latía con desesperación. ¿Cómo podía haber ignorado ese pasado oscuro que ahora se presentaba ante él? Su mente se cuestionaba cada palabra y cada mirada entrelazada con la historia de María. Manuel se sintió tragado por la incertidumbre. Su garganta estaba seca y una oleada de malestar le invadió el estómago. En esos momentos sintió la presión del mundo cargando sobre sus hombros. La gente lo miraba, esperando una reacción, un gesto que los guiara por este camino incierto, cargado de resentimientos y rivalidades que no había querido recordar. Como mecánico, había aprendido a arreglar cosas, a darles una segunda oportunidad. Pero ahora se encontraba ante un dilema que no podía resolver simplemente con habilidad manual. Las miradas se volvían más intensas, las sonrisas se desvanecían lentamente, y en el fondo, Manuel se sentía incapaz de enfrentar la verdad. Miró a Diego, quien mantenía una expresión de desconcierto y confusión. En su cabeza, una agitación descontrolada. ¿Debía hablar? ¿Debía revelar su conocimiento sobre ese acuerdo oscuro entre sus familias? Y si lo hacía, ¿cómo afectaría la relación de su hijo con María? Cada posible respuesta le provocaba un dolor punzante en el pecho. La idea de romper la felicidad que tanto había anhelado para Diego le aterraría para siempre. La copa de vino que estaba en las manos de don Esteban brillaba con una luz engañosa. ¿Qué conexión podría unir a mi familia con esa de María?, se preguntaba. El amor que sentía por su hijo y el deseo de proteger su dignidad se retorcían dentro de él. Mientras tanto, la voz de don Esteban continuaba, como un eco que se apoderaba de sus pensamientos. Lo que nos une no es el pasado, sino el futuro que construimos juntos. Esa frase le golpeó con fuerza, y Manuel se dio cuenta de que algo dentro de él estaba a punto de despertar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel sintió que el tiempo se detuvo. En esa fracción de segundo, entre el silencio que se apoderaba de la celebración y la revelación inevitable, se dio cuenta de que no podía vivir ocultando el pasado. La sensación de traición hacia Diego lo invadió. La boda, el momento de alegría, se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional, y su corazón se debatía entre el deber y el amor. ¿Sería capaz de romper la paz en este día especial solo para esclarecer un incómodo lazo familiar? La copa de vino levantada por don Esteban era ahora símbolo de su propia lucha interna. ¿Cerraría los ojos ante el destino que parecía inevitable o se enfrentaría a la verdad aunque eso significara arriesgar el futuro de su hijo? La profunda angustia no hacía más que crecer dentro de él. Lo que estaba en juego no eran solo palabras, eran esperanzas, sueños y una familia al borde de desmoronarse. La elección que se avecinaba definiría su historia y la de Diego para siempre. Manuel inhaló hondo, sintiendo cómo la presión de la situación lo ahogaba. La ceremonia, una celebración del amor, se había transformado en un escenario de dudas y revelaciones ocultas. Su mente saltó de un pensamiento a otro, pero había un estruendo claro entre las indefiniciones de su ser.
Debía afrontar la verdad. Las palabras de don Esteban reverberaban en su cabeza, desafiándolo a tomar una decisión. Mientras las risas de los invitados se desvanecían, cada rostro desprevenido se convertía en un espejo que reflejaba sus miedos. Con cada respiración, la idea de ocultar el pasado se tornaba más sofocante. ¿Era esta la vida que había construido para Diego, una vida basada en mentiras y secretos? El amor que sentía por su hijo se mezclaba con la necesidad de ser honesto. En su taller mecánico había sido maestro de arreglar lo roto, de reconstruir lo que había sido quebrantado, pero ahora se enfrentaba a una realidad que intuyó que no podría reparar con herramientas. Su propio corazón, el que había estado tan ocupado, seguía latiendo violentamente a medida que sentía la urgencia de actuar. Miró a Diego, a su único hijo, y se dio cuenta de que el tiempo que había esperado para hablar se estaba agotando. Diego era su reflejo, la misma determinación, los mismos sueños, pero también esa misma bondad que podía volverse cercana a la ceguera. Era un futuro que debía proteger a toda costa, a pesar de la herencia oscura que parecía acecharlo. Tantas veces había creado un camino seguro, pero esta vez la solución no estaba en sus manos. Manuel comenzó a discernir un nuevo camino. Tal vez era el momento de trazar una nueva ruta entre las sombras del pasado. Durante años había sido un hombre de acción, un creador. Ahora podría convertirse en un desvelador de verdades. Abordar a don Esteban sería su primer paso. No podía dejar que la vorágine de los secretos arrastrara a Diego a un abismo del que no podría regresar. Mientras la emoción de la boda giraba a su alrededor, Manuel cultivó una determinación feroz. Era un momento de revelación personal. Esos instantes de indecisión estaban transformándose en un despertar. ¿Qué sentido tendría guardar silencio si eso significaba condenar a su hijo? Diego merece la verdad, al igual que él merecía un futuro sin sombras. Sin embargo, al contemplar a María y sus padres, una encadenada preocupación lo envolvió. ¿Podría ser tan sencillo cerrar los ojos y dejar que el destino siguiera su curso? Sus luchas profesionales en el taller se veían insignificantes en comparación con la amenaza que cernía sobre su familia. Pero no podía ser un espectador pasivo. Con el estómago revuelto, pero el corazón firme, se dirigió hacia don Esteban. No le sería fácil. Innumerables recuerdos de rivalidades pasadas atacaron su mente. No era solo una conversación, era un enfrentamiento. Una sacudida inesperada en los cimientos de dos historias que habían estado entrelazadas desde siempre, pero ahora exigían claridad. Don Esteban, comenzó. Su voz era un murmullo, cargada de emoción, deslizando la agitación hacia el borde de una revelación mayor. Necesitamos hablar. Los ojos de don Esteban se elevaron, sorprendidos en una mezcla de inquietud y curiosidad. Ahí estaba el destino, aguardando su respuesta. Pero eso no era solo un diálogo, era el principio de un nuevo capítulo, de una grata pero dolorosa verdad. Así, se dio cuenta de que su búsqueda de claridad no solo afectaría a Diego, sino que sería la base para su propia transformación personal. Con cada paso hacia la franqueza, Manuel se alejaba de la figura alejada del padre que había sido, acercándose a un nuevo ser entrelazado por la sinceridad y el coraje. Sin embargo, antes de que pudiera formular las palabras necesarias, un extraño desde la multitud irrumpió. Su rostro conocido, pero sombrío. Manuel sintió que el aire se le escapaba. Todo el trabajo de su vida y la verdad que había estado preparando estaban a punto de ser gravemente alterados. ¿Qué revelación más se avecinaba? La esperanza de un encuentro decisivo se evaporó en un instante, cuando el extraño avanzó hacia ellos. Manuel sintió que el tiempo se desaceleraba, como si cada paso que daba aquel hombre se contara en segundos, añadiendo peso a un momento ya cargado de tensión. La multitud se disolvió a su alrededor y solo quedaba el eco de su propio latido resonando en su pecho. ¿Fernando? La voz de don Esteban fue un susurro, casi un ruego. El nombre traía consigo una historia de viejas rencillas, pero también de secretos mejor guardados. Manuel, perplejo, observó cómo la expresión de don Esteban pasaba de la sorpresa al miedo, un brillo de pavor en sus ojos que lo hizo dudar ante la revelación que creía tan necesaria. «Necesito que hables con mi padre»,
dijo Fernando, fijando sus ojos en don Esteban. La voz era fuerte, implacable, y en ella resonaba un eco de verdad que Manuel jamás había esperado encontrar en ese lugar. Sin embargo, Manuel sintió cómo se estaba construyendo un nuevo laberinto a su alrededor. Las palabras no pronunciadas, las verdades escondidas, se agrupaban en su mente, exigiendo salir. «¿Qué haces aquí?», preguntó don Esteban. Su voz era un hilo tenso. El giro que tomaban las cosas estaba destinado a ser dramático, y Manuel, atrapado entre su necesidad de proteger a Diego y el deber de enfrentar sus propios demonios, sintió que la presión lo aplastaba. Fernando, ajeno al tumulto interno de Manuel, continuó. «No puedo seguir viviendo entre sombras. Es hora de que todos sepan la verdad». Su declaración resonó como un trueno en medio del bullicio de la celebración. Las miradas comenzaron a girar, algunas de curiosidad y otras de reproche. Manuel se sintió acorralado, como un tigre atrapado en una jaula cuya salida se cerraba ante él. Mientras los murmullos crecían en intensidad, Manuel recordó su taller y el arte de descomponer un problema en sus partes. Esa vez, la madera desmenuzada no le iba a ayudar a comprender el nudo emocional que se formaba frente a él. ¿Qué tipo de verdad podía vincular a Diego con este extraño? Su mente empezó a trabajar, trazando conexiones que jamás había considerado. «¡Basta!», interrumpió Manuel, su voz quebrada pero firme, capturando la atención de todos. «Esta no es la manera de abordar esto». Se volvió hacia don Esteban, buscando en sus ojos una pizca de complicidad, de entendimiento, una señal de que podrían encontrar la salida de este laberinto juntos. Don Esteban se quedó en silencio por un instante que pareció eterno, como si sopesara el peso de sus propias decisiones. Manuel percibió la vulnerabilidad del hombre que había conocido como un rival, un ser humano entretejido con sus propias dudas. En ese momento, Manuel vislumbró la posibilidad de un diálogo profundo, uno que involucrara más que palabras. De repente, comprendió que no solo se trataba de Diego o de la verdad pendiente, se trataba de su propia evolución, de liberarse de un pasado que había estado dominando su vida. La presión que había sentido en su pecho comenzó a aliviarse al aceptar que el dolor que se venía, aunque inevitable, era un paso necesario hacia la creación de un nuevo futuro. Con un equilibrio renovado, Manuel respiró hondo y se volvió hacia el extraño. «Yo soy la voz de Diego ahora. Lo que digas puede cambiar su vida para siempre. ¿Estás preparado para esto?». Las miradas cautivas, por un momento fugaz, se convirtieron en un epílogo de diversas historias entrelazadas. Todo podía cambiar en la próxima frase. La revelación parecía inminente, y con cada segundo que pasaba, una verdad escondida amenazaba con desbordar el muro de silencio que Manuel había mantenido tanto tiempo. La urgencia de la situación lo invadió. El futuro de su hijo pendía de un hilo, y el momento de la verdad se acercaba. «Es hora de hablar», repitió, con una determinación renovada que resonó en su voz, creando espacio para una nueva narrativa. Pero, ¿qué verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz? El silencio que siguió a las palabras de Manuel era más que una simple pausa. Era un instante en el que se definían las vidas de todos los presentes, un momento en el que cada mirada se convertía en un peso específico en la balanza del destino. Mientras observaba los rostros a su alrededor, comenzó a sentirse cada vez más consciente de su propio papel en esta narrativa que se desarrollaba ante él. Era el momento de actuar, de abandonar la sombra de quien había sido. Con una mezcla de determinación y ansiedad, su mente se dirigió hacia la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Sabía que cualquier declaración ahora podría alterar no solo su vida, sino también la de Diego. «¿Qué tipo de padre sería si no me enfrento a esto?», pensó. Aquí estaba, enfrentando el mayor miedo de su vida, el temor a ser percibido como un incapaz, un hombre que nunca estuvo a la altura de las circunstancias que le habían sido impuestas. Fernando tomó un paso más cerca, su mirada ansiosa reflejaba una herida profunda. «Manuel, tú también mereces saberlo. No solo se trata de mí. Hay cosas que podrían liberar a Diego de ataduras que ni siquiera él conoce». Las palabras del extraño resonaron con un tono tan sincero que Manuel sintió cómo sus defensas internas empezaban a desmoronarse. Había una verdad poderosa en el aire, y era su deber confrontar esa verdad.
Hay que ser valiente, se dijo, mientras su corazón latía con fuerza. Comenzó a meditar sobre las habilidades que había adquirido en su taller. No solo había aprendido a construir con la madera, sino que también había trabajado en una construcción más íntima, profunda y personal. Cómo deshacer las capas de sí mismo para revelar la esencia de lo que realmente era. Al principio, su pensamiento vaciló. ¿Podía realmente abrirse a un desconocido tan íntimamente? Pero la conciencia de que esta revelación podía ser la clave para la libertad de su hijo lo impulsó. Una liberación no solo de secretos, sino de expectativas, de fracasos pasados. Estaba en la encrucijada de su carrera profesional y su vida personal, y lo que decidiera en ese instante podría enviar nuevas corrientes a ambas. Escucha, Fernando, comenzó, consciente de que sus palabras tendrían un eco más potente que cualquier golpe de martillo. Este no es un momento solo para ti. Es una oportunidad para todos nosotros. Si hay algo que necesita salir a la luz, haremos lo posible. Esto juntos. Con esas palabras, Manuel comenzó a construir un marco de confianza entre él, don Esteban y aquel extraño. Su mente ya estaba formulando lo que seguiría. Un diálogo cuyo propósito sería trascender la angustia de los secretos. A medida que la conversación comenzó a tomar forma, las miradas circundantes se dividieron entre la curiosidad y el juicio. Manuel sentía que el peso de esos ojos lo seguía, pero en lugar de sentirse abrumado, se sintió empoderado. Era el momento de conformar su nueva identidad, una en la que el miedo no tuviera cabida. Si quieres hablar, estás aquí por una razón. No dejemos que esto se disipe en murmullos y dudas. Saca a la luz lo que has guardado. La firmeza de su voz resonaba no solo en el aire, sino en sus venas. Era una decisión, un renacer, una demostración de que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, y que no iba a huir de sí mismo ni de los problemas que antes había evitado. Fernando asintió, y por un breve momento Manuel vio en sus ojos una chispa de gratitud. Era un reconocimiento mutuo. Ambos estaban a punto de enfrentar sus miedos y abrir un camino para un futuro donde las sombras no pudieran seguir atormentándolos. «Listo», exclamó Fernando con una intensidad renovada, mientras se preparaba para compartir lo que había mantenido en secreto. Manuel sintió la urgencia del momento, como un presagio de que su vida, tal y como la conocía, estaba a punto de transformarse indefinidamente. Pero al escuchar las primeras palabras de Fernando, un grito lejano penetró la atmósfera del lugar. Era un eco de advertencia que lo envolvió en un sudor frío. ¿Podría el pasado que creía conocer realmente apretar el gatillo de un nuevo desastre? La tensión escaló en su pecho nuevamente. La verdad se acercaba, pero sus temores latentes también. «Igual que tú, tengo algo que contar», comenzó Fernando, y el aire se cortó ante la inminencia del desenlace. ¿Qué verdades iban a salir a la luz y cómo transformarían a aquellos que ya no podían seguir en la oscuridad? El aire estaba saturado de una tensión palpable, como si la habitación misma estuviera a la espera de la revelación que Fernando iba a desatar. Manuel, sintiendo el peso de cada segundo transcurrido, confrontó sus propios miedos. El miedo de haber estado ausente en momentos cruciales de Diego, el miedo de que la verdad que se avecinaba pudiera ser una carga aún más pesada de llevar. El rostro de Fernando estaba marcado por la angustia, pero también brillaba con la determinación de alguien que finalmente decide soltar el lastre que lo había mantenido cautivo. «Desde el día que naciste, he llevado un secreto», pronunció con voz entrecortada, como si cada palabra requiriera un gran esfuerzo. Manuel sintió que su respiración se entrecortaba, sabía que el presente podía transformarse irrevocablemente en ese instante. Mientras Fernando continuaba, hablando sobre una conexión inesperada que lo ligaba a Diego, Manuel sintió que su mundo se tambaleaba. Nunca había considerado que las decisiones tomadas en el pasado pudieran tener un efecto dominó tan profundo en su realidad. Su papel como padre estaba, de algún modo, amenazado por pensamientos de traición y confusión. «¿Qué significa esto para mí y para mi hijo?», reflexionó, su mente buscando explicaciones que aún no existían. La voz de Fernando sonaba cada vez más firme a medida que se adentraba en sus revelaciones.
Habló de sus interacciones pasadas con la familia de Manuel, de momentos compartidos que nunca habían cruzado la línea de la amistad, pero que, inesperadamente, ahora giraban hacia la posibilidad de tener consecuencias mucho más profundas. Un hilo frágil se tejía entre ellos, un hilo que era a la vez revelador y aterrador. Sin embargo, en medio de esa tempestad emocional, Manuel sintió un cambio interno. La conciencia de que cada desafío que enfrentaba era una oportunidad para moldear su futuro le aportó una fuerza renovada. Había llegado a ese punto decisivo donde la vulnerabilidad se convertía en fuerza. No puedo permitir que mis temores gobiernen mi vida, se dijo a sí mismo, su determinación creciéndole dentro como un fuego que no podía ser extinguible. Mientras Fernando desenredaba su historia, las palabras resonaban en la mente de Manuel, llevándolo a reevaluar todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su hijo y sobre su papel como padre. Hablar de secretos era abrir la puerta a un sinnúmero de sentimientos que había mantenido a raya, la culpa, la frustración, la rabia, pero también dejaba entrever la posibilidad de la redención. Se dio cuenta de que, si realmente quería ser el padre que Diego necesitaba, debía enfrentarse a su propio pasado con la misma valentía que ahora pedía a Fernando. No era solo un momento de verdad para ellos, sino una oportunidad de crecimiento y transformación que podría redefinir sus relaciones. Sin embargo, la duda seguía ahí, como una sombra al acecho. ¿Podré soportar lo que vendrá? De repente, el eco del grito que rompió la conversación resonó en su mente, convirtiéndose en una señal de advertencia. Había más en juego de lo que él inicialmente pensó. No solo se trataba de secretos entre hombres, sino de la vida de un adolescente que podría verse arrastrado por estas revelaciones. Fernando, si compartes esto, sabes que también te arriesgas a perder todo lo que has construido. Pero si callas, podrías estar cerrando la única puerta hacia la liberación que Diego necesita, pronunció Manuel, examinando el rostro de su compañero. La verdad puede unir o separar, pero lo que está por venir depende de cómo decimos lo que tenemos que decir. Los ojos de Fernando se encontraron con los de Manuel, y en esa briosa conexión entendieron que ambos estaban al borde de un precipicio emocional, el inicio de un viaje que cambiaría a todos, donde las verdades ocultas demandarían ser enfrentadas. Y a medida que Fernando se preparaba para hablar nuevamente, una nueva verdad parecía estar surgiendo, una que podría llevar a Manuel hacia el descubrimiento de su propio poder, su capacidad para transformar el miedo en fuerza. Pero justo en el momento en que Fernando comenzó a abrirse, un sonido interrumpió la atmósfera densa de revelaciones. Un impacto seco y resonante que dejó a todos con el corazón en la garganta. El destino no podía permitirle sumergirse en la verdad sin una prueba adicional. Mientras el eco del sonido se desvanecía en el aire, Manuel se preguntó, ¿qué más tendrá que desatarse antes de que esta historia alcance su desenlace? El golpe interrumpió la conversación y Manuel sintió como el tiempo se detenía. La inquietud en su interior fue como un torrente que desbordaba la represa de pensamientos y emociones que había contenido. Se levantó de la silla sin pensarlo, su corazón palpitando furiosamente en su pecho. La posible revelación de Fernando ahora lidiaba con un nuevo elemento de confusión, y solamente en ese instante comprendió que nada sería fácil. Se apresuró hacia la ventana, una sombra que se proyectaba sobre el cristal. Las calles estaban tranquilas, pero el silencio solo acentuaba la incertidumbre. Su mente recorrió velozmente las posibles catástrofes que podían desatarse. Cada susurro del pasado, cada momento no dicho que podría volverse una bomba de tiempo. Mientras reflexionaba, el impacto había ilustrado una verdad innegable. La vida era frágil, como un cristal que podía romperse por un simple golpe. Fuera de la cómoda rutina a la que estaba acostumbrado, Manuel se dio cuenta de que había estado navegando en aguas tranquilas, evadiendo tempestades. Esa epifanía le llevó a reconocer que su papel como padre había estado construido sobre la premisa del control, y no sobre la vulnerabilidad necesaria para crecer genuinamente en familia. Era el momento de cambiar esto, de sostener las verdades, por dolorosas que fueran.
Fernando, desde su posición, lo observaba con la ansiedad del que tiene un peso considerable sobre los hombros. A pesar de su propio estrés, había sido la voz de la revelación. «Es hora», murmuró. Su tono era firme, como si hubiera alcanzado una resolución que Manuel aún buscaba. Manuel se giró hacia él. «¿Cómo llegamos a esto?», cuestionó, no solo sobre la situación actual, sino sobre la trayectoria que lo había llevado a ese cruce de caminos. Fernando vaciló brevemente y su mirada se tornó introspectiva. Era un hombre cuyo propio viaje lo había traído hasta este instante, uno donde debía revelar más que un secreto. Necesitaba desenredar los lazos que habían marcado sus vidas. «Hay un vínculo mucho más profundo entre Diego y yo de lo que jamás imaginaste. No solo soy un amigo de la familia, soy parte de una historia que involucra a todos», respondió con preocupación. Manuel sintió que las palabras de Fernando impactaban en su mente como un eco distante. Esa casualidad inesperada lo golpeaba, haciéndole cuestionar sus elecciones y su vida, moverse entre la incredulidad y la aceptación. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque ya tenía una idea de hacia dónde se dirigía. La posibilidad de que Diego hubiera vivido con sombras, con la incertidumbre de su identidad, resultaba abrumadora. El diálogo continuó con fricciones, pero, por dentro, Manuel comenzaba a sentir que su papel como padre estaba tomando formas renovadas. Cada revelación iba a pedirle que revisara sus creencias, que mirara de frente a la impotencia. Esto lo llevaba a preguntarse cómo podría brindar a su hijo el apoyo que necesitaba si él mismo no había confrontado sus propios demonios. En el fondo de su ser, Manuel sabía que debía ser un aliado en este viaje de descubrimiento, más que nunca. «Al final del día, necesitamos rodear a Diego con amor y honestidad, independientemente de las revelaciones que surjan», confesó Manuel, ya con una chispa de determinación. Fernando asintió, comprendiendo que su viaje juntos no sería sencillo, pero sí transformador. Cada uno tuvo que aceptar sus errores, sus miedos y la complejidad de lo que significaba ser familia. Sin embargo, una inquietud lo invadió nuevamente. Mientras hablaban, se preguntaba si, a pesar de su resolución, podría realmente abrazar la verdad y ayudar a su hijo a navegar el dolor que inevitablemente surgiría. El ambiente se volvió vulgarmente pesado, con la conciencia de que su conversación era solo el vestigio de lo que vendría. Manuel, aunque con el corazón aún agitado y su mente en conflicto, sentía que daba un paso hacia adelante. El momento decisivo estaba cerca y con ello la posibilidad de alivio o caos. Cuando Fernando alzó la voz, una certeza cruenta sacudió su determinación. «Manuel, si esto se revela entre las familias, comenzará algo que ni tú ni yo podemos controlar». La tensión que se había acumulado entre los dos ahora revelaba cómo Red se tendía muy pronto. Manuel sabía que no había vuelta atrás. Todo lo que habían construido hasta ahora estaba sobre el hilo de un secreto que podría transformar sus vidas para siempre. Mientras Fernando se preparaba para dar el siguiente paso, él sintió que la verdad estaba al borde, esperando ser descubierta, una verdad que cambiaría lo inevitable de sus destinos como padres. ¿Se atreverían a enfrentarlo juntos? Manuel se detuvo, haciendo una pausa que parecía interminable. Dentro de él, una tormenta de pensamientos giraba sin control. La revelación de Fernando no solo temblaba en el aire, resonaba en cada rincón de su ser. Con cada instante que pasaba, el peso de esa verdad se volvía cada vez más contundente. Había sido un padre que había empleado el control como escudo, pero ahora se enfrentaba a una vulnerabilidad que no sabía cómo manejar. Afuera, el murmullo lejano de la ciudad se contraponía al silencio que lo envolvía, como si el mundo continuara mientras su vida se estaba desmoronando ante sus ojos. Los vientos del cambio soplaban y Manuel entendía que el momento de evasión había pasado. Se forzó a mirar a Fernando en los ojos. Allí encontró un reflejo de sus propias inseguridades. «No podemos permitir que esto se convierta en un arma», declaró con una mezcla de desafío y ansiedad.
Fernando, por su parte, exhibía un rostro de profunda preocupación. No sabía si era correcto decirlo ahora, pero Diego merece la verdad, Manuel, merece que tú sepas quién es realmente, dijo, su voz vibrando con una sinceridad devastadora. La conversación giraba acerca de Diego, pero cada palabra también lo redirigía a sí mismo. ¿Qué había hecho hasta ahora como padre? ¿Lo había preparado para este instante? Una pregunta punzante lo asaltó. ¿Había estado buscando en su hijo lo que él mismo no podía encontrar? Se sentó de nuevo, escrutando la intensidad de la situación. Si esto se desata, si el pasado de Fernando se une a la historia de Diego, las repercusiones serán enormes, murmuró, aún luchando por procesar lo irremediable. La idea de que su hijo, ese niño que había visto nacer, pudiera ser parte de algo tan complicado, enreda su corazón en un torbellino de emociones. Manuel se preguntaba si podría sostenerse a sí mismo mientras intentaba ser una roca para Diego. Visibilizar el dolor de sus propias luchas parecía un reto inconmensurable. Aquel era un camino directo hacia el autodescubrimiento, un viaje que temía tanto como anhelaba. Es más que un simple vínculo, Manuel, es una parte de su esencia, de su identidad, sentenció Fernando. Su mirada, antes temerosa, ahora estaba llena de firmeza. Irónicamente, en medio de la desolación, Manuel encontró una chispa de inspiración en su amigo. La convicción era un ingrediente que podría solidificar la entrega de amor a su hijo. ¿Cómo se lo diremos, Fernando? ¿Cómo puede un padre explicar una ruptura sobre algo tan delicado? ¿Y si la verdad es más desgarradora que la mentira? Cuestionó, las palabras cargando el peso de su responsabilidad. Fernando respiró hondo, el aire parecía colmado de angustia. Lo haremos juntos, si eso te da fuerza. La única forma de afrontar este desafío es mostrando amor incondicional, y tú tienes esa capacidad en ti. Ofreció con sinceridad. Manuel sintió el fuego de sus palabras. Cada acción después de esa conversación los conduciría hacia una verdad que no solo afectaría a Diego, sino que también determinaría su destino como familia. Las horas pasaron y las sombras se alargaron en el cuarto. Manuel, ahora, no veía solo un futuro incierto, sino también un campo fértil para los cambios profundos que se avecinaban. El camino desde aquel instante se bifurcaba. Continuar navegando por el fácil camino de la negación o zambullirse en la tempestad de las emociones difíciles y encontrar valor en la confrontación. Quiero que sepas que estoy dispuesto a dar ese paso, a asumir mi parte. No voy a ser el padre que evadió la verdad. Tengo que enfrentarlo y ayudar a Diego, afirmó con un vigor renovado. Era un compromiso que requeriría entereza, un acto que se convertiría en la base de su transformación personal. Al considerar lo que vendría, sintió que el verdadero desafío no era solo sobre cómo revelar las verdades, sino cómo reinventarse como padre y persona en ese proceso. Sin embargo, una inquietante certeza lo atravesó. El momento de la verdad ya estaba al caer, y todo lo que había construido se apoyaba sobre su capacidad de resiliencia. Cuando un nuevo sonido resonó en la habitación, un toque en la puerta le hizo caer en la realidad. Era Diego, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Manuel no podía evitar el tirón de su corazón. Aquel niño, con toda su ingenuidad, portaba el peso de secretos que se debatían en su interior. La luz del pasillo apenas iluminaba su figura, y Manuel sintió que las decisiones que tomaría pronto definirían no solo quién era como padre, sino también quién quería ser. ¿Cómo le diré que su historia está a punto de cambiar para siempre?, pensó, sintiendo una presión que lo apremiaba a actuar. La llegada de Diego era el recordatorio absoluto de que el tiempo se escapaba, que la verdad no podía seguir oculta. El verdadero desafío iniciaba en ese instante, y Manuel debía prepararse para un viaje que podría desvelar no solo el pasado escondido, sino también su verdadero ser. Diego entró en la habitación con la confianza efervescente de un niño, una sonrisa que iluminaba el aire tenso que lo rodeaba. Aquel rostro inocente contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que Manuel experimentaba. Cada palabra que pronunciaría a continuación se sentía como una losa que presionaba sobre su pecho.
¿Cómo podía comunicarle a su hijo que la vida hasta ese momento había estado gobernada por sombras? «Papá, ¿estás bien?» La voz de Diego fue una mezcla de curiosidad y preocupación, una pequeña ancla a la realidad que Manuel necesitaba. La pregunta era simple, pero la respuesta que debía formular erigía un muro de complejidad emocional que lo separaba de la tranquilidad que siempre había ofrecido. «Diego, hay algo sobre lo que necesitamos hablar», comenzó a decir, sintiendo la urgencia calibrar su tono. Por un instante se sintió un impostor en su propio hogar. ¿Por qué era tan difícil compartir su verdad? Manuel se sentó al borde de la cama, consciente de que, al abrir esa puerta, nunca podría regresar a la discreción de la ignorancia. Mientras las palabras permanecían atrapadas en su garganta, revivió los momentos decisivos que había experimentado como padre. Cada logro de Diego lo había llenado de orgullo. Cada pequeña victoria lo había acercado a la idea de ser un buen padre. Pero, ¿cómo podía serlo si no estaba dispuesto a mostrar la vulnerabilidad que lo acompañaba? «Lo importante es que siempre puedes contar conmigo», continuó, dejando que su voz temblorosa revelara el eco de su inseguridad. En ese instante, Manuel decidió que no podía encajar en el molde del padre perfecto que había creado para su hijo. Podía ser verdadero y real. Las palabras que aún no había dicho comenzaron a formarse en su mente como un rompecabezas incompleto. «Tu historia, la historia de nuestra familia, es más complicada de lo que parece», se obligó a vocalizar, sintiendo cómo el peso de las confesiones se asentaba en el aire. Manuel observaba a Diego, intentando descifrar cómo su vulnerabilidad lo afectaría, cómo impactaría el futuro del niño que frente a él representaba pureza en un mundo de confusiones. «¿Acaso crees que puedo ser yo quien te guíe sin haberte contado algunos de mis propios secretos?» La pregunta flotó en el ambiente, como un guiño a la necesidad de conexión y a la lucha interna que enfrentaba. Manuel nunca había querido que su pasado manchara la juventud de Diego, pero en su corazón sabía que una verdad compartida podría fortalecer su relación. De repente, lo que se había sentido como una carga se transformó en una necesidad imperiosa. Manuel se preguntaba si podría cultivar un vínculo más auténtico con su hijo al despojarse de las capas de control que había utilizado durante años. La honestidad era un camino arriesgado, pero también podría ser la clave para liberar a Diego del legado de sus propios temores. Mientras hablaba, cada confesión liberada trazaba un nuevo camino hacia el fortalecimiento interno. Al dejar de lado la necesidad de aparentar, Manuel comenzaba a ver el atisbo de reconocimiento en los ojos de Diego. La sorpresa se mezclaba con la comprensión, como si cada palabra cuidadosamente elegida comenzaba a abrir espacios de reflexión que ambos necesitaban explorar. «Papá, yo solo quiero ser como tú», respondió Diego, y por un momento Manuel sintió que el universo conspiraba a favor de su esfuerzo por conectar con su hijo en un nivel más profundo. En medio de la confusión, su corazón se llenó de un nuevo propósito, el deseo de ser un modelo a seguir que no solo expusiera logros, sino también vulnerabilidades. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, un dilema emergió en la mente de Manuel. ¿Qué haría cuando Diego quisiera conocer más sobre el pasado oculto de Fernando? ¿Sería capaz de lidiar con las preguntas difíciles que surgirían tras revelar la identidad que había estado oculta tanto tiempo? Manuel sintió que el equilibrio entre su papel como padre y la comprensión de su propia historia sería la mayor prueba que enfrentaría. «No estás solo en esto, Diego, aprenderemos juntos», concluyó, sintiendo que la promesa de un viaje hacia el entendimiento podía cimentar los cimientos de su relación. Pero una inquietante voz interna susurró: «¿Estás preparado para lo que eso podría significar?» La incertidumbre se cierne sobre él, y la siguiente revelación acechante podría cambiarlo todo. La puerta del pasado estaba a punto de abrirse, desvelando secretos que habían estado ocultos en la penumbra. La verdadera pregunta que lo inquietaba era si estaba listo para enfrentar las implicaciones de esa verdad compartida. ¿Podría inyectar a su relación con Diego la resiliencia necesaria para navegar ese nuevo territorio incierto? Todo estaba por verse.
Manuel se despertó al día siguiente con una sensación de pesadez, como si cada decisión que había tomado anterior al diálogo con Diego acumulara más peso sobre sus hombros. Con un café humeante entre las manos, su mente revoloteaba entre el presente y los ecos de su conversación. Hablar de su pasado había sido liberador, pero también estaba construyendo un abismo de posibles dificultades entre él y su hijo. A medida que la mañana avanzaba, se dio cuenta de que no podía mantener el mismo enfoque pasivo y reservado que había utilizado antes. Estaba en un punto crítico, donde debía elegir, seguir escondido tras las sombras o asumir el control de su vida y de la relación con Diego. Un profundo suspiro escapó de sus labios mientras su mente trazaba un mapa de lo que se avecinaba. Pensó en la boda de Diego, prevista para el próximo año, como una oportunidad tanto de celebrar como de confrontar. Allí, en medio de la alegría y las festividades, surgirían inevitables preguntas sobre su familia y su historia que Manuel no estaba seguro de estar preparado para responder. Se preguntaba cómo lidiar con lo que estaba por revelarse. ¿Estaría Diego listo para recibir historias que podrían desestabilizar la imagen idealizada que tenía de su padre? Decidido a no dejar que el temor lo paralizara, Maniel empezó a planear pequeñas conversaciones con su hijo. Sabía que no podía esperar hasta el último momento, que debía construir un puente hacia la verdad antes de que el evento de la boda lo obligara a precipitar una revelación. Cada interacción diaria podría convertirse en una oportunidad para introducir lentamente la idea de su propia complejidad. El proceso no sería fácil. Pensaba en el valor que implicaba mostrar toda la gama de su humanidad, sus fracasos, su confusión, sus elecciones imperfectas. ¿Cómo podía transformar esas inseguridades en lecciones de vida? Reflexionó sobre las veces en que el miedo lo había mantenido cautivo, eligiendo callar en lugar de hablar. Ahora estaba decidido a elegir la vulnerabilidad como un camino hacia la fortaleza. Con esto en mente, Manuel decidió iniciar un nuevo enfoque en su trabajo diario. Las negociaciones y decisiones empresariales que antes le parecían abrumadoras, ahora se convertirían en un ejercicio de autoafirmación. En lugar de conformarse con un papel secundario, tomaría decisiones audaces que reflejaran no solo su capacidad profesional, sino su crecimiento interno. La primera oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Durante una reunión crucial, su equipo presentó un proyecto que en su opinión carecía de sustento. En un arrebato de valentía, levantó la mano y argumentó en contra de la propuesta. Si no estamos dispuestos a ser honestos sobre nuestras limitaciones, ¿cómo podemos pedir a los demás que confíen en nosotros? La sala se llenó de un silencio palpable. Fue un momento arriesgado, pero no hubo retorno desde ese punto. Manuel marcó su postura con autenticidad, algo que hasta ahora había reservado solo para su hogar. Los días transcurrieron y aunque las reacciones fueron diversas, Manuel sintió un renovado sentido de propósito. Cada pequeño paso hacia la verdad personal también se reflejaba en su capacidad profesional. La relación con su equipo floreció, su vulnerabilidad genuina atrajo la lealtad y el respeto. Sin embargo, esa misma autenticidad abría nuevas preguntas, nuevos desafíos en la relación con Diego. Durante una noche tranquila, mientras la luna iluminaba la casa, Diego entró buscando a su padre. «Papá, tengo algo en mente para la boda», comenzó el gesto de su hijo provocando la mariposa inquieta en el estómago de Manuel. Era el instante perfecto para indicar que estaba listo para hablar, pero también había una sensación de riesgo, ahora palpable. «¿Te gustaría que discutiéramos sobre la familia? ¿Sobre lo que significa para nosotros?», sugirió Manuel, sintiendo sus palabras como un desafío y a la vez un intento de conexión. Los ojos de Diego brillaron con curiosidad y el aliento se detuvo en el aire. Pero en el fondo, Manuel sabía que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su relación con Diego, sino que también tendría impactos que no podía prever. Mientras el futuro se llenaba de preguntas desconcertantes, una nueva voz interna le advertía: «¿Estás preparado para las verdades que están a punto de salir a la luz?». El momento de la verdad estaba más cerca de lo que esperaba. Como un nuevo epílogo de su vida, estaba a punto de desarrollarse. Manuel se preguntaba si, finalmente, podría afrontar la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo.
Manuel se encontró en la encrucijada de su vida, un momento decisivo que existía entre el deseo de proteger a su hijo y la urgencia de compartir una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Al haber dado un paso hacia la vulnerabilidad, su corazón latía con una mezcla de miedo y resolución. Durante días se había preparado para esta charla con Diego, para enfrentar el pasado no solo de su hijo, sino también el suyo. Sabía que esto podría ser la llave para liberar tanto a Diego como a él mismo de las sombras que acechaban sobre su relación. Cuando Diego llegó, con aquella chispa de entusiasmo propio de su juventud, Manuel sintió su determinación renovarse. «Papá, tengo una idea para la boda», comenzó Diego, su voz llena de inocencia, una mezcla perfecta de confianza y expectativa. Manuel observó su rostro, que reflejaba no solo el futuro que deseaba construir, sino también la oportunidad de convertir este evento en una celebración de sinceridad. «Ese tema es importante para nosotros, hijo», respondió Manuel, con firmeza, mientras se preparaba mentalmente para la conversación que sabía que tendría que llevar a cabo. Era momento de deshacer la pelota de secretos enredados, enfrentar la realidad que su papel como padre conllevaba. «Diego, hay algo que necesito decirte sobre nuestras familias, sobre lo que realmente nos une. No es fácil, pero ya es el momento», se obligó a pronunciar, viendo cómo los ojos de Diego se ensombrecían con la confusión. Este no era solo un diálogo, era una transformación en la dinámica que había defendido durante años. Manuel respiró hondo, consciente de la responsabilidad que eso implicaba. Lo que nuestras familias han vivido en el pasado se ha convertido en parte de mi historia, parte de la historia que debo contarte. Las palabras parecieron pesar más de lo que había anticipado. Mientras compartía fragmentos del pasado, los recuerdos de rivalidades, resentimientos y secretos escondidos, pudo notar cómo la expresión de Diego pasaba de la sorpresa a la inquietud. Cada revelación era un paso hacia la claridad, no solo un intercambio de palabras, sino un proceso de liberación emocional. «Papá, ¿por qué no me dijiste antes?», preguntó Diego, su voz temblando ligeramente, como si cada palabra estuviera cargada de un exceso de sentimientos. Manuel sintió cada letra atravesar su pecho como una punzada. No había una respuesta sencilla, y toda la verdad revelada parecía construir un abismo entre el pasado y la relación que anhelaban. «Papá, ¿por qué no me dijiste antes?», preguntó Diego, su voz temblando ligeramente, como si cada palabra estuviera cargada de un exceso de sentimientos. Manuel sintió cada letra atravesar su pecho como una punzada. No había una respuesta sencilla, y toda la verdad revelada parecía construir un abismo entre el pasado y la relación que anhelaban. «Porque creía que te protegía», confesó Manuel, sus ojos encontrando los de su hijo. «Pensé que era lo correcto, pero ahora entiendo que guardar secretos no es un acto de amor. La verdad puede ser dolorosa, pero también es la base para avanzar». Aunque los rostros de ambos reflejaban tensión, Manuel sintió que en ese instante había comenzado realmente a convertir la carga en una oportunidad de crecimiento compartido. La vulnerabilidad que había mostrado empezaba a resonar entre ellos como un puente hacia una nueva relación. «Así que, ¿qué haremos ahora?», Diego preguntó, casi susurrando, temeroso del cambio que esto podría provocar. Manuel no tenía todas las respuestas, pero sabía que lo que estaban construyendo requería una fuerza compartida, una complicidad renovada. Era la antesala de un compromiso mutuo que iría más allá del pasado. «Nos apoyaremos mutuamente, sin importar lo que descubramos en el camino», afirmó Manuel, su voz más segura que nunca. Podía ver en los ojos de Diego una mezcla de emoción y esperanza, una luz que representaba la iniciación de un nuevo capítulo para ellos. Cuando la conversación se inclinaba hacia lo que el futuro podría depararles, Manuel comenzó a visualizar un escenario donde no solo su relación con Diego se transformaría, sino también su propio enfoque hacia la vida. Las experiencias compartidas, las verdades reveladas, se convertirían en la base sobre la cual construirían sus conexiones, tanto familiares como personales. Se sentó de una manera más relajada, sintiendo que todo lo que habían compartido embellecía más que jamás. «¿Sabes? Esta hermosa relación que estamos construyendo implica tener conversaciones difíciles, y siempre estoy aquí para ti. Vamos a navegar por esto juntos, como un equipo», aseguró.
Diego asentía, los reflejos de su niño interior aún iluminando su ser. ¿En serio podemos hacerlo? ¿Está bien hablar de esto con la familia de María? La pregunta de su hijo reveló las verdaderas complejidades que debían ser abordadas. Manuel sintió el peso de la seguridad que prometía, su papel, un papel que ahora también incluía la verdad de sus orígenes, de su historia compartida. Sí, y quien sea que curse este viaje debe saber que no hay castigo por ser honesto. La confianza se construye sobre la sinceridad, respondió Manuel, convencido de que había pasado de ser un mecánico que reparaba objetos a un padre que buscaba sanar corazones. Finalmente, así fue como Manuel decidió enfrentarse a la boda de su hijo con la armadura de la verdad. Con el corazón aún agitado pero firme, supo que cualquier verdad presente en este nuevo viaje sería un catalizador para la transformación que se desencadenaría. Caminaba hacia adelante, no solo como un padre que había revelado su vulnerabilidad, sino como un hombre que había comenzado a integrar su pasado en la construcción de un futuro compartido. En los días siguientes, a medida que se preparaban para la boda, Manuel implementó cambios significativos no solo en su vida familiar, sino en su taller mecánico. La forma en que lideraba su equipo se transformó, inclusiones de conversaciones sinceras comenzaron a fluir en su trabajo. Se rodeó de colaboradores, creando un ambiente donde la apertura y la honestidad se convirtieron en la norma. Así, la historia de su familia y del trabajo ya no serían mundos independientes, sino que se entretejerían de manera que todos se sintieran valiosos y escuchados. En la víspera de la boda, Manuel observó a Diego mientras preparaba su traje. Aunque sentía una mezcla de nervios y emoción, supo en su interior que iba a ser un evento solemne, no solo un momento de alegría. La boda no solo simbolizaba la unión de dos personas, sino también de sus propias historias finalmente abiertas y la construcción de un futuro donde la verdad sería siempre bien recibida. Cuando al fin el día llegó, Manuel se sintió diferente. No solo como el padre que había estado buscando a través de sombras, sino como un hombre que había eliminado las cargas del pasado. Se preparó para hablar en el banquete, consciente de que, aunque serían momentos de celebración, su historia debía ser una parte del legado que abandonaban. Hoy celebramos no solo la unión de dos almas, sino también la verdad que nos sale liberado. Comenzó, su voz resonando con autenticidad. Las miradas se tornaron respetuosas, y cada palabra trajo consigo el eco del reconocimiento. Así, Manuel había conquistado no solo el corazón de su hijo, sino también su propio lugar en el intrincado relato de sus vidas. La celebración se extendió, y a medida que el día se disipaba, Manuel comprendió que lo que había construido no solo era un nuevo vínculo con Diego, sino la apertura a un futuro próspero, cimentado en la honestidad, la vulnerabilidad y el amor. Finalmente, había logrado convertir el reto de su historia en una oportunidad de transformación, un éxito personal que resonaría a lo largo de las generaciones. Cuando la música sonó y los rostros reían nuevamente, Manuel sintió como una alegría renovada lo abrazaba. Había descubierto el sentido de ser un verdadero padre, y con ello, un hombre que había encontrado su camino. Nunca más huiría de la verdad, sino que la abrazaría como parte de toda una vida por compartir. Este era su nuevo comienzo, un viaje de soberanía que llevaban de la mano como padre e hijo. Así concluyó el relato de Manuel y Diego. Un viaje pasado que respiraba nuevas vidas, mientras emergían juntos hacia el horizonte de su futuro. Ahora es momento de que ustedes también se unan a esta travesía. Súmense impresionantemente y suscríbanse ahora a nuestro canal para no perderse próximas historias que conmueven el corazón. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y reflexiones sobre este final, porque su voz importa y queremos escucharla. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Así juntos podremos seguir llevando estos mensajes de superación personal a más corazones. Recuerden, no esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias inspiradoras entenderán la importancia de hacerlo.